Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Upaya. Mm, Espero estén súper bien. Eh, He pensado en hablar hoy sobre filosofía directamente, pensando en aspectos teóricos y pensando en aspectos prácticos. ¿Mm? Entonces, eh, quiero hablarte un poquito de dos conceptos que me parecen muy interesantes. Uno es eh, el concepto, la idea de devenir, cambio, transitoriedad. Esos conceptos que en realidad refieren a una misma idea. Y luego hablar de los conceptos de interconexión, interdependencia. Entonces, eh, partimos con esta nueva sesión de Upaya, Educación y Bienestar. Y quisiera iniciar aludiendo a estos conceptos de devenir, cambio, transitoriedad, señalando de que esto no es un invento mío. Quiero decir, aquí no estoy innovando mucho o nada, sino que solamente estoy planteando cosas que ya otros han planteado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, hola, buen día. Hola, buen día. Me refiero, por ejemplo, a la filosofía griega, no sé, lo que planteó en su momento Heráclito de Éfeso, a propósito de esta filosofía del devenir, del cambio permanente. Bueno, Heráclito también influyó sobre muchas otras personas que han desarrollado filosofía en Occidente. Por lo pronto sobre los filósofos estoicos, también más adelante creo yo sobre otros filósofos como posiblemente Spinoza o Nietzsche. Entonces, hola, buen día. Hola. Desde el punto de vista occidental, este es un concepto, estos son conceptos que están bien presentes. Y desde el punto de vista de la filosofía oriental, claramente muy presentes también estos conceptos, por ejemplo, en la filosofía taoísta o en la filosofía budista. Cuando hablamos de taoísmo, bueno, principal exponente Lao Tse, y budismo, por cierto que Gautama Siddhartha. Entonces, ¿por qué hablar de devenir, cambio, impermanencia, transitoriedad? A ver, posiblemente eh, es muy razonable, creo yo, pensar que para tener una vida plena es fundamental lograr un buen entendimiento, una comprensión al menos más profunda de la realidad. Y visto así, es principal considerar que si hay algo persistente, permanente, diría yo, irrefutable, es que la realidad cambia de forma sistemática o al menos nunca cesa de cambiar en todos los niveles y en todos sus aspectos.
Me refiero a la realidad natural, me refiero a la realidad social, me refiero a la realidad interna subjetiva. Buen día. Entonces, y esto no es algo que solamente se plantee hoy desde el punto de vista filosófico, sino que también hay evidencia irrefutable a nivel científico. Las observaciones, las mediciones, nos indican que toda realidad está en constante cambio. Las observaciones cotidianas. Uno puede ver qué pasa del día a la noche, cambios estacionales, ve cómo los vegetales florecen, crecen, brotan, se marchitan. Lo mismo pasa con la vida de los seres conscientes. E inclusive aquello que nos parece que no está en cambio, en movimiento, lo está. Esta piedrita que parece tan sólida, ¿no? Y que a plena vista parece que no alberga ningún tipo de movimiento en su interior. Y que siendo tan densa y dura, no cambia, al menos de manera visible y rápida. La verdad es que está en constante movimiento. O sea, si uno comienza a hacer un análisis de este bloque de piedra, científicamente se da cuenta que está conformada por átomos y que estos átomos están en movimiento, aunque yo no lo pueda percibir directamente por mis limitaciones físicas y mentales, ¿no? No me es enteramente evidente de que todo está en movimiento y cambio, pero si tomamos en cuenta los estudios científicos respecto de la realidad micro y la realidad macro, vamos a encontrar de que el movimiento y el cambio está sucediendo a todo momento y a todo nivel. Y esto es súper importante. ¿Y por qué es tan importante esto para la comprensión de la realidad, la vida y tener una mejor vida? Porque si nos basamos solamente en lo que vemos, olemos, tocamos en nuestra percepción cotidiana, de una manera bien burda y poco consciente, poco reflexiva, vamos a tender a cristalizar ciertas cosas. Es decir, vamos a tender a pensar que ciertas cosas no están cambiando o que ciertas cosas no cambiarán. Pero a pesar de esa falsa creencia, las cosas cambian igual. Entonces generamos dependencias y apegos. Y también aversión al cambio. Es decir, cuando aquello que pensamos que no cambiará, que será siempre igual, y se suscita un cambio abrupto que no vi venir, siento mucha desdicha, sufro, ¿sí? Me golpea más de la cuenta, solamente porque estaba desprevenido y no estaba atendiendo, no tenía conciencia de que eso que estaba sucediendo necesariamente iba a dejar de suceder en algún momento, iba a dejar de existir, iba a pasar. Y esto nos pasa de forma bien cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una buena racha laboral, estamos bastante cómodos, cómodas, y de pronto las cosas cambian y sentimos que todo se desmorona, ¿no? Lo mismo pasa con las relaciones humanas. Generamos muchos apegos, dependencia, pensando de que esa situación en la que estoy viviendo va a ser eterna, así como está sucediendo, pero habrán variaciones más superficiales, más profundas, pero necesariamente tendrán que suceder. Inclusive, al momento de enfrentar la muerte de un ser querido, a veces es como que
no entendemos, ¿m? Cuando en realidad es lo más natural y lógico que esto suceda. Entonces, ¿por qué no entendemos? ¿M? No estoy diciendo que tengamos un corazón de piedra y que las cosas no nos puedan sorprender o afectar, pero conforme menos conscientes somos de la realidad, más nos perjudican. Cosas que, si atendemos y somos conscientes, debieran ser oportunidades de desarrollo, oportunidades de crecimiento. Y entonces, también nos apegamos a quienes somos, individualmente. Nos definimos, nos identificamos con ciertas cosas. A veces nos forzamos a nosotros mismos a seguir siendo quienes fuimos. Nos aferramos a ciertos personajes que hemos construido y nos dificulta el avance. Entonces, pensando que la realidad en todos sus niveles y aspectos es cambio permanente, es devenir, sería súper interesante, súper importante y provechoso poder situarnos desde otra perspectiva, cambiar un poquito el software, ¿no? Y ver la vida desde una analogía como la de montar la ola en el surf. Pues quien practica surf nunca sabe a ciencia cierta cómo vendrá el oleaje. El mar es un tanto impredecible, así como la vida y la existencia. No podemos controlarlo todo. Y por lo tanto, el desarrollo de habilidades, de actitudes, de competencias para tomar la ola que nos toque, que venga, y lograr montarla con fluidez, gozo y alegría es fundamental. Cuando no estamos conscientes de que la realidad está cambiando a cada instante, nuestra realidad interna y la realidad externa y los vínculos que tenemos con esta realidad, entonces estamos viviendo como contra la marea, contra el oleaje que nos pega y nos derriba. Y claro, cuando el mar está manso, disfrutamos de esa temporada de descanso. Pero cuando la marea se agita, nos pilla desprevenidos y no tenemos, digamos que los recursos suficientes para hacer frente y no solo sobrellevar, sino que saber disfrutar y sacar provecho para nuestro crecimiento y el de otras personas de esa instancia. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La idea del devenir, la idea del cambio permanente, la idea de la temporalidad, de que nada de lo que está haciendo de una cierta manera ahora lo seguirá haciendo después. Y trabajar con esa forma de soltar, de desapego y de aprender también a valorar las cosas en su debido instante. Esto que tenemos ahora, que es mucho, valorarlo, agradecer, darnos cuenta de que este momento es muy significativo y mágico. Cuando estoy con alguien, cuando estoy compartiendo, cuando estoy haciendo algo, también a solas, ¿ya? De que hay un inmenso valor en todo eso. Y será irrepetible. Ahora, asumiendo entonces de que ese cambio, ese movimiento es perpetuo, ¿no? Que desde el punto de vista científico, si hay movimiento es porque hay energía. Justamente a eso refiere la idea de energía, de que hay un cierto movimiento y cambio. Vibración, energía eléctrica, electromagnética,
pasa a nivel atómico, pasa a nivel sideral, a nivel planetario. Entonces todo tiene esta energía de movimiento y cambio permanente. Asumiendo esto, tomando conciencia de esto, ojalá de forma cotidiana, pensar en la idea de interconexión, de interdependencia, de interrelación. Solemos también caer en otro error, ¿ya? En otro error de comprensión de la realidad, y que puede también tener este error un impacto negativo en nuestra vida cotidiana. No solamente algo teórico, que por cierto lo es filosófico, también científico, pero también nuestro nivel de comprensión puede afectar nuestra calidad de vida. Y es que a veces pensamos que las cosas, los seres, no están interconectados, o al menos nuestras conductas cotidianas, lo que pensamos, lo que decimos o lo que hacemos, no sintoniza con que seamos conscientes de que existe esta interdependencia múltiple y permanente, a todo momento, a todo lugar. Y entonces generamos estas distancias y estos individualismos, ¿no? La idea de interdependencia o interconexión, la verdad es que filosóficamente está en varios exponentes. Por cierto que, bueno, en algunas propuestas como las que ya hemos hablado, qué sé yo, Spinoza, ¿sí? Taoísmo también, budismo, entre otros, ¿no? Schopenhauer, qué sé yo. Y lo interesante, entonces, es que científicamente también, ¿no? Cada que se analizan, la diferencia entre filosofía y ciencia, ¿no? Es que la filosofía más general ve la realidad del todo, y la ciencia más bien busca comprender rangos limitados y específicos de ciertos fenómenos. Por ejemplo, a nivel de la biología, cuando se estudia el cuerpo humano, se considera que el cuerpo está compuesto, o el organismo, de sistemas, ¿no? Qué sé yo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, y así un conjunto de sistemas. Y cada uno de estos sistemas tiene componentes y partes que están interactuando, ¿no? Digamos que órganos, inclusive componentes más pequeños que los órganos, ¿no? A nivel bioquímico. Y al mismo tiempo estos sistemas también están interconectados. El respiratorio, sistema que está vinculado al sistema cardiovascular y al sistema digestivo y al sistema nervioso, etc. Entonces es como una gran red, ¿sí? Como una filigrana de funciones que están operando de forma coordinada, interconectada. Y ahí está el organismo. Y el mismo análisis se puede hacer a propósito de los ecosistemas, ¿no? Por eso se llaman ecosistemas. Actualmente hay muchos estudios interesantes, por ejemplo, sobre los bosques, donde los bosques ahora se consideran como organismos. Y los árboles individuales, que antes eran estudiados como individuos, ahora son más bien considerados como componentes de un organismo macro, que es el bosque, y se han estudiado las interconexiones subterráneas a través del micelio, ¿no? Y que existe un sistema de solidaridades y equilibrio, ¿no? Homeostasis. Las especies vegetales no solamente son solidarias con las de su misma especie, sino que existen sistemas de solidaridades y colaboración
entre especies. Entonces todo eso es muy interesante. Y vemos que eso va replicándose a niveles diversos de la realidad. Micro, macro, meso, ¿sí? A nivel múltiple. Entonces, partimos de la base de que estamos conectados. Y conectados de una manera múltiple, simultáneamente múltiple, con diferentes cosas, con diferentes fenómenos, con diferentes seres vivos. Y es fundamental profundizar en la conciencia de este hecho. Entonces, la realidad no solamente es una realidad dinámica, en permanente cambio, transformación, devenir, por efecto de las energías que existen. No lo digo, no estoy hablando desde un punto de vista esotérico, no estoy hablando desde un punto de vista filosófico, científico también. Es entonces una realidad en permanente cambio, pero además es una realidad cuya existencia y cambio se da en la forma de esta red de interdependencias que están en flujo, ¿ya? Es como una malla que va fluctuando. Podríamos a lo mejor pensar en la analogía de una malla de alambres, ¿no? Como la que se utiliza en los gallineros. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que los alambres se entrecruzan y hay puntos de conexión, donde quizás dos o más alambres se topan y generan un nodo. Estos alambres que se interconectan vendrían a simbolizar ciertas condiciones, ciertas causas o situaciones que producen ciertas cosas, fenómenos o seres de la realidad. Me explico. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver con el clima, con el tiempo, ¿sí? Dado que anoche cayó llovizna y estamos disfrutando de un rico, muy agradable día. El arco iris. El arco iris requiere de varias condiciones para que, digamos, exista como fenómeno perceptible. Probablemente cierta temperatura, cierto nivel de luminosidad, de luz, pero también de sombra, cierta humedad ambiental, también algún sujeto que lo esté percibiendo y que esté situado, localizado en un punto específico, porque ese arco iris no se va a poder ver desde todos los puntos territoriales, ¿ya? Tiene que estar en una posición que le permita ser observado, entre otras. Entonces, un fenómeno como el arco iris precisa de ciertas condiciones, causas y situaciones bien específicas para que emerja, para que se genere, para que se produzca. Y eso sucede con todo. Sucede con las nubes, sucede con los planetas, sucede con nosotros las personas. Para existir no solamente fue preciso que existiera mi madre y mi padre. Son algunos de los factores, ¿no? Hola, buen día. Hola, hola. Otros factores, por supuesto, ellos en algún momento tuvieron que nacer cerca para que pudiesen en algún momento llegar a interactuar. Y no bastaba con la interacción o la oportunidad de interactuar, sino que algo debió suceder, alguna condición para que ellos pudiesen interactuar de forma persistente y llegar a conocerse. Y luego algo más tuvo que suceder
para que hubiese un interés mutuo, y luego algo para que se comprometieran, y luego otras condiciones para que ellos decidieran quizás casarse y llegar a reproducirse. Entonces, muchas condiciones, es multifactorial a todo nivel. Entonces, visto así, así pensado, la realidad es como esta malla, ¿sí? De interconexiones. Y cuando varias condiciones, situaciones o causas, digamos que intersectan, se producen cosas, fenómenos, seres, situaciones, ¿no? Pero esta no es probablemente una malla de gallinero, porque si somos más específicos y queremos asociar la idea de interdependencia y cambio, la verdad es que sería como una red no de alambres, sino que son hilos como de energía, qué sé yo, de electricidad. ¿Mm? Y estos niveles de energía van variando, y por lo tanto estos nodos no van a ser siempre los mismos. Van a ir surgiendo nuevos hilos energéticos y otros van a ir desapareciendo y van a ir generando nuevos nodos. Y los nodos también son temporales y van a ir desapareciendo. Entonces, es interesante pensar así la realidad. Interesante también pensar en que como estamos interconectados con nuestro entorno, lo que hacemos afecta a nuestro entorno y lo que sucede en nuestro entorno también incide sobre nosotros. Entonces, es como que yo pesco una malla, ¿no? De gallinero, y si sujeto uno de estos nodos y lo tiro, toda la malla absorbe esa energía y se mueve. Entonces, cuando yo me muevo, cuando yo hago algo, no es solo que eso que estoy haciendo me mueva a mí o incida sobre mi propia existencia, sino que va a tener un impacto, va a tener efecto sobre la realidad en su conjunto. Hoy en día en la física cuántica esto se ha verificado, ¿ya? Inclusive que la relación causa-efecto no solamente mecánica, sino que también existe esta causación a distancia, este efecto fantasma que llamaba Einstein. Y ya esto está estudiado y tenemos evidencia de aquello, más allá de la teoría de Newton, para que le echen un vistazo. Entonces, esto tiene que ver también con la responsabilidad y la corresponsabilidad. Y salir un poquito del individualismo, entendiendo de que las cosas que hacemos tienen un efecto y un impacto en el entorno, en los demás seres, en las demás cosas que me rodean. Y que así como en el estudio de los bosques, tenemos que ser conscientes de que esto tiene un cierto orden de solidaridades. Y que si estamos bien sintonizados y conscientes de esto, de estas ideas, de esta sabiduría, podemos actuar y funcionar conscientemente bajo esta lógica de un orden, por decirlo así, que a pesar de tener mucha evidencia a favor, muchas veces nos es oculta, no la estamos comprendiendo, no la estamos viviendo de manera plena. A veces más bien estamos en una lógica, estamos funcionando en un sistema operativo de la competencia, de que yo gano, pero esto significa que tú pierdas,
porque no es, pensamos prejuiciosamente, posible que ambos ganemos, ¿sí? O de que si tú ganas, yo también gano, de que existe esa resonancia, por así decirlo. Y es extraño, ¿no? Es extraño que no seamos conscientes de eso. Porque eso es lo que está sucediendo. O sea, por ejemplo, a nivel orgánico así funciona. ¿Sí? Ese sistema de colaboración y solidaridad a nivel orgánico está operando. Por eso se habla de este equilibrio u homeostasis, ¿no? Ya a nivel de ecosistemas también. Entonces, cuando hay un agente que daña, el organismo va a intentar expulsarlo, como pasa con el alcohol, ¿no? El hígado va a hacer su esfuerzo por sacar eso que está, digamos que, perjudicando el sistema. Por sacarlo del organismo, ¿no? Por desintoxicarse. Entonces, si nosotros no estamos claros y empezamos a funcionar desde una lógica del individualismo puro e inconsciente, el sistema de interrelaciones nos brindará, digamos que, duras oportunidades de aprendizaje, ¿m? Que son consecuencias lógicas de lo que estamos haciendo. Y no hablo de que un Dios o un plan divino, no me refiero a eso, ¿no? Y conforme más conscientes somos de que la realidad está cambiando y que es una realidad interconectada y que somos responsables de nosotros mismos y de los entornos, vamos transformando nuestra vivencia. Me parece importante entonces cultivar mucho la observación permanente, la observación interna y observar el entorno. Volviendo a la analogía del surfista, ¿no? Para montar bien la ola, primero, quien practica el surf debe lograr un nivel de autoconocimiento. Sus recursos, sus competencias, ¿no? Físicas, cómo estoy físicamente, de qué tabla dispongo, una tabla pequeña y liviana para hacer piruetas, una tabla grande y robusta, pesada para hacer pocas piruetas y avanzar con velocidad. Observar mi mundo interior, cómo amanecí hoy. Amanecí muy lúcido y concentrado, o más bien estoy distraído, con falta de energía. Me siento liviano, fuerte y flexible, me siento pesado, lento y débil. Todo eso debo considerarlo al momento de montar la ola. Y también debo mirar mi entorno, mirar el cielo, mirar el paisaje, mirar el mar y darme cuenta de cómo estará hoy la marea. Y con esa claridad, con esa autoobservación y observación del entorno, desde ahí funcionar, desde ahí operar. Entonces, si queremos vivir en la sintonía, en la conciencia de que la realidad es cambio permanente y que la realidad es interconexión, interdependencia múltiple y permanente, la observación interna y externa nos podrá beneficiar mucho en nuestras vidas. Así que a cultivar la observación consciente, hablar menos y contemplar más. Creo que puede ser un mensaje positivo. Bueno, yo me quedo hasta acá. Te mando un abrazo. Que tengan lindo día. Cuídense. Espero esto sirva de algo. Me alegra mucho poder tener esta oportunidad
Si quieren alguna referencia específica de lecturas, qué sé yo, fuentes de información, lo que sea, me escriben, me comentan. Si quieres ayudarme, dale un like a esto, comparte con personas que piensas tú que pueden sacar provecho y tener interés en este tipo de conversaciones. Y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídate. Muchas gracias.